todos los millones que se van a darles las ayudas humanitarias. Está bien el momento hasta que te estabilices, pero no puede ser esa la única estrategia que tenemos como sociedad, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Y a pesar de todas las otras contranarrativas, la xenofobia, que es lo más simple, ¿no? Culpar al otro, al que es distinto, ¿no? Gente que ya por filtro natural tiende a ser la más recursiva, más resiliente, la que va a sacar adelante a su país. Hay que agradecerles a los refugiados por lo que nos traen y también por lo que nos fuerzan a nosotros mismos, vernos al espejo y decir, creo que podría yo también ser mejor. El día de hoy conversaremos con Michelle Arévalo Carpenter, una líder que transforma la innovación social en América Latina. Como emprendedora social, inversionista de impacto y abogada de derechos humanos, Michelle conecta a líderes y capital con ideas revolucionarias para crear un impacto duradero. Actualmente dirige SOCAP Global, la mayor conferencia de inversión de impacto. Y también cofundó Impacto, un ecosistema de coworking y aceleración empresarial que impulsa proyectos con propósito social y ambiental. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Michelle Arévalo Carpenter. Qué gustazo verte, Michelle, a los tiempos. Qué gusto. Nos vimos hace casi 2 años en el evento del Nico Muñoz en Cuenca. Evento muy lindo. Ciudad hermosa. No, pasamos lindísimo. Qué locura. Nos trataron súper bien. Sí, pasamos súper chévere. Y sabes que súper chistoso porque ahí le conocí a Matthew, al cual hice una gran amistad. De hecho, soy fan de él, estoy pendiente de todo lo que está haciendo. Y cuando le conocí a él también me di cuenta por qué están juntos, ¿no? Como que tienen un mismo norte, son personas que admiro muchísimo, que tienen valores alineados. Y que me decían muchas cosas contraintuitivas. Que siento que tú eres así, eres una mujer contraintuitiva. Sí. Que al final del día vas en contracorriente a muchas cosas que están medio establecidas por tradición en la parte desde emprendimiento hasta temas culturales, pero que al final del día nos ayudas a ver cómo podemos impactar de forma positiva en este mundo, ¿no? A veces justo ir en contracorriente un poquito. Quería que me cuentes un poquito, tú te vas a estudiar Derecho, ¿no? Es súper linda esta historia de cómo sales del país. Uh-huh. Bueno, es un poco agridulce realmente, como tú lo cuentas. Y vas a estudiar Derecho fuera del país. Pero este camino eventualmente te lleva a ser una emprendedora social. Entonces, no sé si nos puedes dar como un resumen de cómo pasas de un lugar al otro. Creo que esa es... y es lindo empezar con esa pregunta porque creo que para mí... Es una linda historia de contar porque por un lado sorprende mucho, reinventarse a los 30 y pasar de ser abogada de derechos humanos a empresaria no es algo que sucede mucho, pero para mí tiene completo sentido por el camino que yo decidí que iba a tomar, ¿no? Entonces, y a veces lo cuento así, ¿no? Hay dos capítulos y en realidad estoy empezando un tercer capítulo en mi vida profesional. Entonces digo, mi primer capítulo fue como una abogada de derechos humanos, muy apegada al concepto de justicia, de injusticia, de buscar apoyar a quienes no tienen acceso a sus derechos, a quienes el sistema les está fallando, hacer esa contraparte al Estado, ¿no? Trabajé muchos años son 7 años, los primeros 7 años de mi carrera en realidad, con refugiados, pero no la típica manera en la cual se trabajaba con refugiados en esa época, pues el refugiado era igual a ayuda humanitaria. Entonces eran las organizaciones que dan las funditas de arroz, ayuda, unas carpitas, algo para ayudarte esos primeros días que llegas sin nada. Incluso en ese momento yo ya estaba trabajando contracorriente, ¿no? Y decía, pero miren todos los millones que se van a darles arroz, ¿no? Las bolsitas de arroz, los víveres, las ayudas como humanitarias. Está bien el momento hasta que te estabilices, pero no puede ser esa la única estrategia que tenemos como sociedad para tratar con los refugiados, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Yo conocí a refugiado tras refugiado que son casi por un filtro natural muy triste, la gente más emprendedora, la gente más recursiva que yo conocía. ¿Por qué? Porque son los que lograron escapar. Claro, los que no son tan recursivos, los que no tenían esa red, los que no son tan resilientes y adaptables, lastimosamente no sabemos qué pasó, pero se quedaron en su país originario, pues si no lo lograron. ¿Hay alguna historia que te acuerdes sobre algún refugiado que te haya impactado y
te haya motivado a seguir en este tema? Muchas. Sí, me imagino que y yo son creo que muchísimas. por mi propio proceso también como casi que lo intento bloquear porque son historias Ok. muy tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, creo que no es una sola historia, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé, estudié Derecho en Inglaterra, mi idea era irme como a Irak, Afganistán, que era donde más trabajo había. Y me dicen, no, pues en Ecuador, en tu país, hay mucho trabajo. Y Wow. venían muchos refugiados de Colombia. Y esto estaba un poco desapercibido para ti en ese momento. O sea, lo tenía mapeado y en cuenta, pero cuando me mostraron las estadísticas, pues Ecuador era el Dijiste, país en todo nuestro hemisferio, ya. ¿no? En el hemisferio occidental, que más refugiados acogía, en todo el hemisferio occidental. Wow. Y eso para los ecuatorianos no era realidad. Para los colombianos no les convenía, ¿no? Políticamente hablando, decir nosotros emitiendo refugiados, ¿cómo? Y para el otro, o sea, para el gobierno, para el Estado, tampoco le convenía. A nadie le convenía que existan esta gente, pero las agencias internacionales estaban ya claras de eso. Entonces, claro, yo escuchaba muchas historias hermosas de, qué sé yo, madres colombianas que decidían, ¿no? Ya escuchaban que a la vecina se le llevaron sus 2 hijos de 12 años, de 13 años, de reclutamiento forzoso, y ella dijo, no, a mí no me va a pasar eso, no se va a llevar a mi niña. Entonces, como que, ¿no? Estaban atentas a las señales sociales y de violencia que le estaba sucediendo en estas áreas tremendamente rurales, y agarraban todo y se iban. Qué talante, qué manera de poder tener esa decisión, y sin saber a dónde van a llegar. De alguna manera llegaban a mí, a la organización que tuve el honor de ser la fundadora directora aquí en Ecuador. Y era hermoso para mí poder, no sé, atender a estas mujeres, hombres, familias que pues nos daban todo para poder seguir adelante. Entonces, claro, yo les veía y decía, pues, esto puede trabajar perfectamente, puede manejar empresas que Claro. he visto mucha gente que no lo hace bien, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? La respuesta era, porque no tengo el permiso de trabajo. Entonces, a eso me dediqué yo como abogada de derechos humanos, inicialmente a ayudarles a tener los papeleos, su visa de asilo a la cual ellos tienen derecho, no estaban pidiendo ni rogando, sino solicitarla porque ese es su derecho internacional. Y para que puedan trabajar a mucha honra y nadie les moleste, para que sus hijos puedan acceder a la educación y nadie les moleste, y puedan reconstruir su vida basado en su propio trabajo. Y no que tengan que estar pues cada día, cada semana con su tarjetita viendo a que lo regalen una bolsita de arroz. Eso es un ciclo horrible en el cual estábamos metiendo a los refugiados y que ahora pues después de muchos años, ¿no? de trabajo, pues no solo míos, son una red internacional de gente que trabajaba por darles el derecho legal a autosostenerse a los refugiados, pues es muy lindo ahora ver que hay todo un movimiento global del derecho al trabajo para refugiados. Entonces, en ese mundillo andaba yo, y te respondo a la otra parte de la pregunta. Claro. Antes de que vayas, claro. Escuchaba la historia de una típica madre colombiana que pasó por este proceso súper doloroso, y se me vino a la mente la historia de Neisy Dajomes. Nuestra medallista olímpica. Es muy parecida a lo que acabas de contar. O sea, es un ejemplo más. Tal vez conocía a su mamá. Exacto. Es muy posible, claro. Y por un lado, justamente el que Ecuador haya podido acogerla hizo que ella nos devuelva con una medalla olímpica, ¿no? O sea, es algo hermoso y qué linda labor que hiciste en ese proceso, ¿no? Estoy seguro que no todos tuvieron una historia como la de Neisy. Hay historias, como tú mismo dijiste, súper difíciles. Pero qué chévere que de alguna u otra forma se ven estos ejemplos muchísima esperanza, ¿no? Sí, que las cosas salieron bien. Y sigo teniendo ese compromiso, tal vez no es un compromiso, pero es un compromiso conmigo mismo de a pesar de todas las otras contranarrativas, la xenofobia, que es pues, lo más simple, ¿no? Sí, culpar al otro, al que es distinto, ¿no? De todos tus males. Entonces yo digo, no, en realidad, todos los países que han acogido a refugiados les va bien. Les va súper bien, porque, de nuevo, están acogiendo a la gente que ya por filtro natural tiende a ser la más recursiva, más resiliente, la que va a sacar adelante a su país. Entonces eso, ¿no? Entiendo que grandes potencias mundiales realmente son países de refugiados, claro. ¿No es cierto? Sí, obviamente. Y ni siquiera solo eso, sino también ponte a pensar también lo famoso Silicon Valley, que mucha gente busca.
Eso, o sea, eso sin migrantes, sin el talento global que existe, pues no hubiera existido nunca. En Silicon Valley no existiese. Entonces creo que hay muchísimas cosas que hay que agradecerles a los refugiados por lo que nos traen y también por lo que nos fuerzan a nosotros mismos, vernos al espejo y decir, creo que podría yo también ser mejor. Qué ¿Por chévere. qué no? Qué chévere. Entonces, bueno, nos diste un breve resumen de realmente 7 años, ¿no? Sí. Que pasaste involucrada en el tema del derecho. ¿Y cómo es que te empiezas a involucrar en la parte de emprendimiento social? Bueno, en ese primer capítulo, pues les conté un poquito sobre Ecuador, pero os voy a decir rápidamente. Ese primer capítulo se hizo pues una épica enorme que me llevaba a distintos sitios alrededor del mundo, porque este movimiento global de gente que estaba comprometida con darle el derecho al trabajo, la legalidad a los refugiados como primer paso para cualquier asistencia, siguió creciendo. Y claro, llamó la atención mucho lo que estábamos haciendo en Ecuador y la manera en la cual nosotros estábamos haciendo asesoría legal sistémica en masa. Eso no se había hecho mucho en otros países. Solo en unos colegas en Egipto que nos enseñaron cómo lo hacían ellos, lo hicimos incluso más efectivo. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta yo que yo tengo un alma muy operativa. Me encanta meterme a decir cómo podemos hacer esto, pero más eficiente para ayudar a más gente. Wow. Entonces, eso llama la atención de muchos financistas internacionales que dicen, o sea, tú me dices que por cada $1 que yo le meto a darle legalidad a esta gente, pues me ahorro 100, porque no tengo que darles de comer nunca más. Entonces, sí, bueno, pues vamos a financiar para que ustedes abran lo mismo en Tailandia y Tanzania. Entonces, de repente, esta organización que estaba con este piloto, que estábamos viendo cómo podemos ayudar a la gente, se convirtió en una organización global y yo pasé a dirigir la parte, digamos, la apertura de las nuevas sedes en otros países desde San Francisco y más adelante desde Suiza. Te estoy diciendo esto muy rápidamente porque, claro, terminé a los 30 años dirigiendo una organización internacional de refugiados, viviendo en Suiza, en Ginebra, haciendo también mucho cabildeo para los derechos de los refugiados en Suiza, en Naciones Unidas, donde la mayoría de la política pública sobre refugiados sucede. Eso, pues uno diría, ya, estás hecha, ¿no? Claro. Estudiaste derechos humanos, a los 30 años diriges una organización, vives en Suiza, en Ginebra, y pues ya, ¿qué más quieres, no? Yeah. Llegaste al tope de tu carrera. ¿Y qué pasó contigo ahí? Y ahí es cuando me di cuenta, me empecé a cuestionar mucho si esto es lo que yo quería para el resto de mi vida. Ya cuando estás en Ginebra, pues ya no trabajas con refugiados directamente, no hablas con ellos uno a uno. Me sentía muy lejana del trabajo, del impacto final. Y también empecé a extrañar mucho a mi país, porque claro, después de vivir en California, luego en Suiza, en realidad Suiza era mi base, o sea, yo tenía que ir a Tanzania, luego regresaba el fin de semana, nos veíamos con mi esposo, regresaba a Tailandia, o sea, y teníamos aparte de eso muchos otros viajes, ¿no? Entonces es una vida mucho de jet set, pero cansa. Y a uno le hace querer buscar sus raíces. Y este llamado fue tan fuerte que ahí es cuando dije, no, yo quiero hacer algo nuevo. Quiero un reto nuevo. Y me gustó, y quiero sentir ese nivel de reto que yo tenía cuando estaba construyendo estos sistemas de refugio en la fundación, en Ecuador. Eso quiero sentir de nuevo. Y nada, pues, con mi esposo también él sentía lo mismo. Teníamos muchas ganas de regresar a Ecuador, entonces vendimos todo, renunciamos y vinimos. Así fue. Sin plan, más que saber que queríamos empezar algo nuevo. ¿Y cuál era la opinión y percepción de su círculo social? Decían que les apoyaban, decían que estaban locos. ¿Cuál era la percepción? Creo que nuestro círculo allá en Ginebra lo entendía. Yeah. Porque ellos también, claro, pues en estos hay ciertos sitios en el mundo en el cual todo el mundo que vive ahí de pasada, no los locales, pero los que están de pasada, viven muy removidos pues de las realidades locales. Entonces creo que ellos lo entendían y decían, ok, lo entiendo, es un poco exótico, Ecuador, bueno, pues ahí ustedes verán.
o sea, lo entendían. Pero creemos que la gente en Ecuador pensábamos que estábamos locos, ¿no? O sea, vas a abandonar una carrera genial en Suiza, todo lo que es construido. Mi identidad también tuvo un hit, ¿no? Yo pasé de ser Michelle, la de los refugiados, que hasta ahora hay gente que me llama y me dice, Michelle, me acuerdo que tú sabías de esto, me puedes ayudar, me puedes conectar. Yeah. Hasta ahora, ¿no? Hasta recientemente incluso teníamos, bueno, cuando fue la guerra de Siria, pues acogimos a refugiados sirios que estaban en camino a México. Hasta recién, ¿ya? Entonces creo que esa identidad nunca se va, pero creo que sí, yo también en mi propia identidad pues me doy un hit, ¿no? Es decir, ya, todo lo que construí ahora tengo que empezar de nuevo, ya no soy nadie, ya nadie me conoce. Algo que me intriga, a ver, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, pero nunca de vivir un periodo largo de tiempo. Me hablas de este llamado de tus raíces, que tal vez para la mayoría de ecuatorianos que no vivimos mucho tiempo afuera, nosotros vemos como la meta más bien, salir, crecer afuera. Quisiera que me des más bien la contraparte y me digas, ¿por qué regresar al Ecuador? Que entiendo que fue por esta parte de un nuevo reto, ¿no? Pero al final del día es la comida, es la familia, son las calles, no sé qué es lo que... ¿Cómo podrías definir que esta es tu casa y por qué estar acá? Creo que es la gente, es el sentido de comunidad, ¿no? Okay. Y es raro porque, claro, yo había vivido ya fuera tanto tiempo que mi comunidad ya no existía. O sea, cuando regresé ya eran como mis ex equipo, claro. Nadie, o sea, ni los amigos del colegio, como estudié toda la universidad afuera, tampoco tenía amigos de universidad. Pero el potencial de generar comunidad es algo que me daba muchas ganas, ¿no? De involucrarme en temas hiperlocales. Entonces, cuando es algo que no puedes dar por sentado. Cuando eres una persona que le preocupa a su alrededor, es importantísimo agarrar las noticias y entender qué está pasando. Y también imaginarse a uno mismo siendo parte de esa solución. Entonces, yo en Suiza intenté aprender francés, nunca lo logré. Pero yo leía mis noticias y yo veía problemas en mi barrio, pero no entendía cuál es el problema, cuál es la raíz, cuál es el contexto. O sea, no tenía un amigo suizo con quien hablar, una amiga suiza que me diga esto es así. Okay. Yo extrañaba mucho poder tener injerencia en mi contexto local. Wow. Y eso no... Y ojo, no estoy hablando ni de patriotismo ni de... Me encanta. Amo Ecuador, amo la comida. Pero no es solo eso. Creo que hay algo que tú puedes tener. Y yo creo que la gente que migra y que le va bien y que no regresa es generalmente porque logran generar una comunidad que les importa en otros países. Y tenemos ecuatorianos en Queens que han generado programas sociales, ambientales divinos en Nueva York. Y es un orgullo. Y ellos, ¿por qué no quieren regresarse? Porque encontraron y supieron cómo enraizarse en otro lado. Entonces yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Sí. Qué interesante. Y justo este sentido de comunidad es lo que entiendo que luego cultivas, ¿no? Con muchos de los proyectos que vienen cuando regresas. Entonces, viniste a Ecuador. Vendieron todo allá. Ahora sí, estoy lista para el segundo capítulo, sí, perdón. Pues, no, más bien me encanta desviarme. Dale. Sí. A ver, entonces en este segundo capítulo, pues Michelle llega a Ecuador con Matt. Y nosotros teníamos una idea de por dónde queríamos ir. Matt llegó con un trabajo súper bueno también. Entonces él trabajaba remotamente desde Ecuador antes de que sea cool, antes de la pandemia. Entonces era una cosa muy rara, la gente no entendía por qué mi esposo no sale de la casa y dice que trabaja. Estás manteniendo, ¿no? Sí, claro, es como que está pasando. Y él viajaba mucho. Yo todavía estaba haciendo algunas consultorías en temas de tecnología y derechos humanos, algo de remoto, pues que me mantiene por ahí. Y yo quería emprender originalmente. Yo quería tener una empresa social. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. Años previos, cuando yo vivía en California, yo tuve un fellowship en la Universidad de Berkeley que me permitió hacer un posgrado. Y en ese posgrado eran políticas públicas, pero yo tenía mucha curiosidad de qué hablan los de business, los del MBA. Y claro, el edificio era más bien financiado, más bonito. ¿No? Entonces decía, quiero estudiar ahí. Ahí me gusta. Entonces empecé a tomar cursos ahí. Y en esa época estaban recién los primeros cursos que les decían Impact Cube, impacto al cubo, impact con impacto 3, ¿no? Decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿Ustedes qué hacen hablando de impacto? Eso me toca a mí, eso es
Eso Claro. es del mundo social, por favor. Sí, no te robes Sálganse de esto, mi ¿no? marca. Sí, Entonces, me metí por curiosidad y me di cuenta que, por ejemplo, en esa época, McKinsey, que es la consultora famosa, la más cara, la más famosa y todo, había empezado su primera práctica de impacto social. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué? O sea, si ellos están metidos en esto y les interesa lo que yo hago, pues capaz en los negocios les interesa. Entonces tomé otro curso. Y el otro hablaba del tema de estas empresas sociales, ¿no? Entonces Mohamed Yunus había creado la primera microfinanciera que generaba cambio social para todo el mundo. Decía, wow, los de finanzas generando cambio social, qué interesante. Y así, pues, me quedó como un tema de algún día yo quiero regresar a explorar esto del sector privado porque me parece interesante cómo manejan ellos eso y yo en cambio administro una fundación de otra manera, yo administro el impacto. Ellos administran los dólares y me estás diciendo que hay entidades que administran las dos, ¿no? Wow. Entonces decía, wow, ok. Entonces cuando regresé dije, quiero hacer una de esas, me voy a inventar una de esas. Y quería yo trabajar en temas de vivienda social porque mi abuelito, que es, digamos, es una de mis almas gemelas, ¿no? A veces uno tiene esa conexión especial con alguien de tu familia. Entonces mi abuelito ha trabajado desde siempre en construir vivienda social en Carapungo, en Calderón. Yeah. Y yo me acuerdo, pues, ¿no? Cada vez que él daba las llaves de su primera casa a una familia y él siempre sacaba un whisky, les invitaba a la casa a decir, miren, ustedes lo lograron. Pues es algo que siempre me dio mucha emoción y yo dije, bueno, pues yo quiero hacer una empresa sobre esto. Pero sin haber tomado, aparte de esos 2 cursitos, nunca un curso de empresariado, ¿no? Y empecé a hablar con varias personas, entre esos la dirección de Techo, un techo para mi país, Techo Ecuador, que construye casas y viviendas, ¿no? Emergentes, no sociales, alrededor del Ecuador. Y nada, me dice Michelle, ¿qué tal si te vienes a dirigir Techo interinamente? Entonces me invitaron a ser directora ejecutiva de Techo, en ese momento decían directora comercial, bueno. Yeah. En todo caso, a dirigir Techo en Ecuador, administrarlo, ¿no? Administrarlo profesionalmente fue un lindo reto. Conocí también a toda esta generación que ahora ya son grandes y son mis colegas, pero generación de jóvenes, ¿no? En esa época, 31 años, yo era la mayor de todo Techo de América Latina. Wow. Y estos jóvenes con unas ganas de cambiar al mundo, unas ganas increíbles de ir y construir con los barrios, con los líderes barriales. Y dije, wow, se está construyendo algo muy especial aquí. Esta generación es muy distinta. Okay. Y ahí es cuando dije, ok, sí soy millennial, ¿no? Porque claro, la gente de 31 años de mi época, claro, de mi edad, justo estamos en la mitad, ¿no? Entonces hay los valores de la generación X que son muy conservadores, y los de la generación de millennials. Entonces yo caí por accidente en los millennials, pero justo. La más viejita de los millennials. Y me encantó descubrir eso, porque ahí es cuando me di cuenta del valor de la comunidad para ellos. Porque eran jóvenes que se graduaban, o sea, estaban a punto de graduarse del colegio y sentían que no tenían opciones. Porque ellos habían probado de la maravilla que puede ser un cambio, ser parte del cambio en tu país, en tu comunidad, y saber que tienen que ir a estudiar finanzas para trabajar en el banco, ¿no? O sea, es saber que tienen su corazón a un lado y que tienen que desalmarse, ¿no? Quitarse el alma para poder seguir una carrera. Y eso me daba mucha pena a mí. Entonces me hizo pensar. Yo seguía intentando armar esta empresa, no me funcionaba, me sentí muy sola, no había nadie más en todo el Ecuador que me diga, yo también te entiendo. Me decían, venga a dar una charla de impacto social. Emprendimiento social, no. Usted es solo lo social, porque aquí para emprendimiento son los de negocios y usted no sabe nada de eso. Yo decía, chuta, ok. O había gente que de verdad me decían, de negocios, en el mismo mundo de las fundaciones, ¿no? De mis colegas de Techo. No, eso no. Los que de verdad son comprometidos con lo bueno, nos quedamos de este lado, ¿no? O sea, era como no con los capitalistas. Agua y aceite. Sí, tal cual. El mundo era así. Y claro, si te acuerdas en esa época, ¿no? Estamos hablando de unos 12, 13 años. La polarización política estaba empezando, ¿no? La gente eras o burros o ovejas o no me acuerdo. O eras de izquierda o eras de derecha. Entonces tenías que marcarte muy bien porque es así como te conformabas. Entonces yo estaba viendo toda esta generación de estos jovencitos de Techo que
no querían ser ni uno ni otro, solo querían ser buenas personas, Exacto. ser parte del cambio, construir cosas. Y yo dije, bueno, pues capaz hay algo ahí. Pero yo también me sentía sola. Entonces empecé literal a buscar gente y en eso mi esposo me presenta con una chica que había conocido por Twitter, Dani Peralbo, y dice, ¿por qué ustedes no conversan? A ver, cuéntale tu idea. Y mi idea originalmente era abrir como un coworking, como yo había visto en Suiza, en Ginebra, en San Francisco, para gente que está, o sea, como que se siente entre la mitad, ¿no? Ya, ok. Para esta gente que no se siente ni izquierda ni derecha, es algo como todos los de la mitad juntos, tal vez no nos sentimos más solos, ¿no? Y somos pocos, entonces encontrarnos. Y dijo, ok, me gusta, me apunto. ¿Qué? O sea, no te tengo que convencer, no, estás perfecto. Wow. Y dijimos, bueno, tal vez hay otra gente a la cual no tengamos que convencerle, que solamente escuchen la idea y digan, esta es, ¿no? Y así fue que nos embarcamos en esta famosa como los 1000 cafés que tienes que tomarte, los 100 cafés, invitas a la gente y le tomas un café, le comentas de tu idea y empiezas a hacer, o sea, no sabíamos, no le poníamos nombre en ese momento, el instinto era lo que nos daba, pero estamos haciendo investigación de mercado. Wow, claro. Pero y esto una investigación muy de corazón, ¿Y estos ¿no? cafés se tomaron en la casa de alguien? ¿Tenían... No, en diferentes cafeterías, ya, ¿no? O sea, todavía la que te siguen quede más cerca, ¿no? En ideas todo. Sí, todo Ya, era idea. perfecto. Mira, ¿te parece? No sé qué. Y esos cafés, pues, se desarrollaron entonces en hacer nuestro primer prototipo. Ya leímos un poco, nos decían, saca un prototipo. Pucha, ¿qué es un prototipo de un coworking? Bueno, o sea, nosotros no nos vamos a diferenciar porque tenemos, ¿no? La oficina más bonita o nuestro diferenciador no es que el internet sea el mejor. Debería ser bueno, pues no, pero no vamos a ser el mejor. ¿Qué es nuestra diferenciación? La comunidad. ¿Cómo se sentiría que estás alrededor de gente que piensa como tú y no eres el raro? Ese era lo que queríamos nosotros de testear. Perfecto. Entonces empezamos a hacer estos, les decíamos, los eventos de comunidad. Entonces nos dimos cuenta que en los restaurantes, los lunes cierran. Y en esa época había un montón de restaurantes preciosos que alguien se gastó en hacer algún sitio lindísimo. Y le decíamos, mira, tu restaurante está cerrado. Vamos, ¿qué tal si te hacemos un pedido de empanaditas o una cosa y nos permites hacer el evento aquí? Y promovemos tu restaurante con toda la gente que viene el lunes. Buenazo. Chévere. Y así empezamos a lanzarnos. Entonces en el primero hubo 30, en el siguiente 40, en el siguiente 50. Y luego ya, me acuerdo, para el cuarto éramos 98 personas metidas así, pero hecho puñete en un restaurante pues, cerca a la Carolina. Y con gente en la fila afuera. O sea, se hizo como un cult following que de boca a boca decían, no, es que aquí te puedes conocer con otros como tú. Yeah. Y empezamos a llegar también a los oídos de gente que hacía esto profesionalmente, gente en el gobierno, que los de Yachay, que los de no sé qué, que de esta asociación, que vinieran a decir, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hacen para convocar con tanta potencia lo que a nosotros nos cuesta una persona de marketing, un diseñador, un no sé qué, claro, ¿no? Sí. Y decíamos nada, o sea, hacer preguntas con esta curiosidad, darle permiso a la gente de ser vulnerable, ¿no? Hacer las preguntas que todos queremos hacer y nadie las hace, como ¿quién te financia? Pero dime la verdad, ¿no? Y la mayoría era como mi mamá, mi esposa. Mi esposo, ¿no? Era ese, wow. Ese preguntar de verdad, ¿no? Sentir al emprendedor no como un ente económico, sino como un individuo. Y creo que eso, pues ya para creo que era 6º o 7º evento de comunidad mensual, nos dicen, ya pues, practica lo que predicas. Ustedes nos dicen que hay que hacer estos pilotos. Y ya cuando has validado, pues lanzarte. ¿Qué pasó? Claro, ¿dónde está la parte del emprendimiento? ¿Dónde está el coworking? Exacto. Y yo me acuerdo, el otro día teníamos un PowerPoint, ¿no? Entonces estábamos haciendo, no sabíamos nada de modelo de negocio ni cómo levantar capital. Entonces estábamos haciendo una proyección y decíamos, para junio del 2025 vamos a poder abrir un coworking. ¡Wow! No se tenía mucha Todavía fe por no lo se hubiera visto. abierto. No, pues es que nuestra idea era como, a ver, es que nosotros ahorramos de cada evento de comunidad mensual y por ahí alguien nos quiere hacer un crowdfunding. O sea, las matemáticas, no nada. O sea, sí, nada, claro. ¿no? Entonces alguien dijo, no, lánzase. ¿Cuánto puede costar? Porque queríamos el ideal, ¿no? Un coworking de 1000 metros, no sé qué. Y claro, alguien nos dijo, no, solo láncense. Vayan, busquen un espacio, pongan 4 mesas y láncense. Y así lo hicimos. O sea, contra todo pronóstico, 6 meses más tarde, repletos.
Y es eso, ¿no? Creo que a la final hay mucha gente, muchos gurús de emprendimiento, mucha gente que pues muy justamente pues hacen su carrera, su negocio, asesoran de emprendimientos y muchos de ellos son muy buenos. Pero creo que hay otra gente que lo hace como que fuera un misterio, ¿no? Como un secreto o como algo reservado solamente para gente que estudió negocios. Y lo que yo les digo en realidad es más importante entender las leyes del mercado, tener empatía propia con tus clientes y tener un propósito. Cuando tú tienes esas tres cosas, no hay quien te pare, ¿no? Porque vas a encontrar la resiliencia y la manera de continuar haciendo las cosas una y otra vez. Claro, y vas a hasta que encontrar, salgan. exacto, vas a encontrar las soluciones en el camino, ¿no? Exacto. Se va dando solo. ¿Dónde fue la primera oficina que abrieron de Impacto? En la calle Luxemburgo, es como atrás de la avenida Shiris en Quito, cerca de la Carolina, en una pajarera que le decíamos de un tercer piso de una casita. Ya no existen, ¿no? Ya no existen casas en ese sector. La última la acabamos de dejar nosotras, que nos mudamos de Impacto Carolina, Impacto Icon, un poquito más cerca al parque. Pero ya, no hay más chévere. casas ahí. No, de hecho me acuerdo y te pregunto porque en el 2000... me va a pasar el número, 17 tal vez. ¿Estaban todavía en ese año, verdad? No, ya para ese año nos habíamos mudado a una versión más chiquita en la calle Moscú. Ah, ok. Sí, no más, o sea, más chiquita de lo que somos ahora, pero más grande en ese momento. Y era wow, o sea, ahí ya le invertimos, ahí sí era más bonita. Pero la primera, bueno, aún hay mesas en Impacto Icon que yo armé. Eso sí las reconozco. Las conservaron, qué chévere. Bueno, no, sí, qué conservado. Todavía les usan, las pobres se rompen y se vuelve a atornillar. Pero Chévere. sí, claro, las primeras veces armamos todo nosotros, decoramos como pudimos, pusimos plantitas y salimos, ¿no? O sea, creo que había que lanzarse. Sí. A ver, el tema de la comunidad fue probablemente el primer indicador que tuviste que por aquí es, ¿no? Estás Sí. validando prácticamente testeando este modelo de negocio. ¿Cuál fue el otro indicador y qué pasó para decir estamos bien encaminados? Porque entiendo que la comunidad, o sea, la gente empezó a ir, se empezaron a hacer eventos, empezaron a sonar. Uh-huh. Pero ¿cuál fue el siguiente paso para que Impacto se convierta en lo que es ahora? Creo que siempre estuvo un poco ahí, ¿no? O sea, nosotros en esos primeros eventos como que se empezó a articular. Eran eventos raros porque eran eventos de negocios, pero lo que conversábamos nosotros era sobre el Ecuador que soñamos, la América Latina que soñamos. Y ese tipo de conversaciones pues solo les daban permiso a los que estaban hablando de política, ¿no? Armémonos un partido, ¿no? ¿Cuál es el Ecuador que soñamos? En cambio nosotros decíamos, bueno, desde nuestro grupo, ¿para qué estamos aquí? Y creo que allí nos iba dando una idea de propósito, ¿no? De saber, ok, ¿qué tal si nosotros no somos una minoría en la mitad? ¿Qué tal si empezamos a sumar gente de lado y lado hasta que seamos una mayoría y que el sector privado esté dedicado y dispuesto a siempre resolver problemas sociales y ambientales? ¿Cómo se vería nuestro país si así fuera? Porque comparado con el sector gubernamental y el sector social civil, el sector privado es enorme. O sea, toca todas las partes de Ecuador, o sea, tienen la mayor cadena de distribución, tienen mejor talento. ¿Qué tal si lo convertimos? Entonces creo que ese fue el siguiente paso, ¿no? Porque tener una comunidad solo porque estamos solos está bien, es un primer instinto, pero no hay nada más poderoso que una comunidad que descubre para qué fue creada, ¿no? Este propósito tan lindo de pensar y repensar una economía más justa, más regenerativa. Y ahí es cuando Impacto pasa a ser una empresa de coworking a una empresa que construye una economía más justa y regenerativa. Que es súper loco si tú ves nuestros estatutos, ¿no? Súper loco ver eso en unos estatutos empresariales, Claro. No sé, una compañía limitada, ¿no? Como que están loquitos, así. Sí, exacto. Pero es así, y así fue, y eso es lo que hemos seguido persiguiendo en cada uno de los modelos de negocio que hemos ido creando. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo.
Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Desde el inicio su causa fue ese, ¿no? Dejar mejor este país y por qué no el mundo. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo es que empieza la parte empresarial? Y tal vez con un ejemplo. ¿Cuándo llegó ustedes una empresa o ustedes la crearon que le hacía mejor al país y que también hacía plata? Sí, creo que, y te puedo dar un ejemplo también, pero creo que hay que poner en cuenta que, claro, Impacto pasó de ser un espacio de coworking, que es lo más tangible, y mucha gente nos conoce por lo tangible, ¿no? Exacto. Pero en realidad, en este momento, ¿no? 10 años más tarde, Impacto, solo el 50% de la facturación, del trabajo que hace Impacto es ese. El otro 50% viene de Impacto Labs. Impacto Labs nace de la observación. Ya tenemos los coworking ahí, todos listos, vamos a emprender juntos. Y nos empezamos a dar cuenta que los emprendedores, así como nosotros, no sabían cómo emprender. Wow. Y cuando empezamos a preguntar qué pasa, por qué, ¿no? En ese momento, pues que no hay quien nos enseñe. Yo no me voy a ir a la Universidad Católica a apuntarme para otro, ¿no? Otro diploma de 4 años en negocios, ¿no? Claro. Y no había nada, no había una oferta fácil, barata, no barata, pero accesible, ¿no? Fácil, accesible, flexible y también de muy buena calidad que de verdad te enseñe cómo no necesariamente cómo hacer negocios, pero también esas habilidades de resiliencia, de cómo fallar, cómo intentar, cómo enfocarte en tu objetivo, cómo generar recursos. Entonces dijimos, bueno, si a ninguno de ustedes que viven, en mi caso, ¿no? Y decía, ustedes que viven más tiempo en Ecuador no han encontrado, yo no voy a encontrar, pero yo sé dónde encontrarlo. Y ahí es cuando empiezo a hacer llamadas a viejos amigos, contactos, ¿no? De mi mundo social, que también estaban yéndose al mundo empresarial. Y nos conectamos primero con uno de nuestros cofundadores en esa época, un canadiense, con la Universidad de Simon Fraser, que tenía todo un programa de negocios sociales. Y nos dieron un primer grant. Nos dijeron, mira, tienen este dinero, les vamos a mandar una pasante de acá de Canadá. Y aquí está toda nuestra metodología de nuestra aceleradora de empresas de impacto social para que ustedes, ¿no? La traduzcan, la tropicalicen y la construyen en el material que ustedes necesitan. Y le pusimos todo a esto, porque era una oportunidad de oro. Claro que sí. Y dijimos, bueno, entonces si nosotros no vamos a ser los que somos los mejores del mundo en generar el contenido, tenemos que ser los mejores del mundo en tropicalizar contenido e implementarlo localmente. Y es así como luego nos conectamos con Google for Startups, que en esa época solamente se enfocaba en startups de tecnología. Entonces empezaron a darse cuenta que estas empresas de impacto social y ambiental, que también usan tecnología, eran increíblemente resilientes. Y dijeron, bueno, ¿qué tal si ustedes son nuestra contraparte? Casi nos caemos para atrás, porque en ese momento sostenían solamente contraparte en México y en Brasil. Wow. Y dijimos, wow, podemos poner a Ecuador en el mapa, ¿no? Prácticamente. Podemos hablar también de estos mercados más pequeñitos, ¿no? Y hacerles que también sean respetados y tomados en cuenta para estos ecosistemas más globales, ¿no? Uh-huh. Y es así como empezamos a implementar Impacto Labs. Eso de ahí creció y con eso, pues, y con la demanda de las dos cosas, tuvimos nuestro primer inversionista que nos ayudó también a pensar más en grande en términos de bienes raíces, porque en ese momento, ¿no? Era algo muy chiquitito, ¿no? Claro, se seguían validando muchas cosas, Exacto, supongo. O sea, y validábamos totalmente. Entonces, en medio de estas dos cosas, pues, Impacto crece para tener esta
esta dualidad, ¿no? Que les damos tu espacio físico. El espacio físico es importante porque las comunidades somos personas, nos gusta vernos, y al mismo tiempo todo este apoyo, ¿no? Entonces Impacto Labs tuvo y ha tenido pues varios partners internacionales, hemos tenido varios niveles, así como desde el pre-kinder hasta la universidad, pero de emprendimiento, módulos. A veces decíamos, ¿para qué vamos a hacer todo si solo necesitan este módulo? Módulos específicos sobre levantamiento de inversión. Entonces, claro, nosotros hacíamos lo que nosotros también buscábamos lo que nosotros quisiéramos aprender. Y eso creo que también fue otro diferenciador, que siempre fuimos los emprendedores generando soluciones para otros emprendedores. Entonces, estábamos como el típico profesor que solamente se aprende el capítulo siguiente para poderle dar a los otros. Así es. Pero no está nada mal, porque era con un hambre, con una honesta curiosidad tan linda que se sentía entre nuestros colegas emprendedores. Y hasta ahora es así como nosotros nos sentimos colegas, ¿no? Uno de estos casos es el caso de Huaycana, ¿no? Demetrio Santander vino a un Startup Weekend, que nosotros empezamos a organizar estos eventos de Startup Weekend, ¿no? Los primeros Fuck Nights, estábamos buscando estas, ¿no?, franquicias de eventos de emprendimiento, y queríamos ayudarles. Y él ganó con un grupo de gente para hacer un e-commerce, me acuerdo, de productos amazónicos. Wow. Se ganó el dinero, el BID le dio, o sea, todo, ¿no? Él y su equipo. Y claro, el equipo, por haber razón, no se llevó bien, no lograron hacer ninguna venta. Fue difícil, pero Demetrio le puso todo, porque de verdad pensó que iba a ser el próximo Amazon, ¿no? Y fracasó, y estaba súper triste. Y dentro de lo que se ganó, se había ganado una membresía de coworking. Entonces vino triste, nos dice, mira, ya perdí todo, estamos en la quiebra, vamos a cerrar, estoy súper triste. Y nosotros le dijimos, bueno, pues todavía tienes estos meses de coworking, sigue viniendo, tal vez puedes encontrar otra cosa. Y dentro de este proceso él había conectado con estas comunidades de guayuseros para vender guayusa por internet. Fast forward, en uno de estos eventos mensuales, que es otro diferenciador de Impacto, que siempre tiene estos eventos que conecta a gente, se conoce con su cofundador, le cuenta de la guayusa y sacan Huaycana. Entonces nosotros estuvimos ahí viéndoles todos los procesos, ¿no? Desde cuando, me acuerdo la primera vez que Demetrio dice, ya, creo que ya tenemos para comprarle una membresía a Juan David, al cofundador. Si eran los dos, y era como, wow, qué formal, ¿no? Ya tienes 2 membresías y luego era como, dame un descuento en esta otra para esta chica que estamos contratando. O sea, entonces veíamos cómo crecían. Luego alquilaron una oficina en Impacto, luego participaron en algún otro evento, en algún otro curso de Impacto Labs, luego ganaron no sé qué premio, y así fueron creciendo. Me acuerdo que cuando ya empezaron a comercializar, tenían una oficina pues, de 3 personas, que era lo que les daba, y en esa oficina de 3 personas con los 3 puestos tenían las cajitas de Huaycana todas hasta el techo, ¿no? Ese era también chévere. Su bodega. Claro, imagínate. Entonces, hasta ese servicio. Tú abrías la prueba a la puerta de la oficina, y olía a guayusa delicioso, ¿no? Y ellos así salías energizada. Súper energizados, ajá. Y fue lindísimo también cuando nosotros sentimos que se graduaron, y que Demetrio con mucha pena dice, miren, encontramos este sitio donde podemos procesar, donde podemos tener también nuestra bodega, y podemos trabajar, ya no podemos seguir aquí. Yo digo, pero qué orgullo y qué alegría verlos crecer, y que, o sea, esto es una graduación, esto no es un hasta luego. Y ha sido lindo porque hasta ahora tú puedes encontrar, ¿no?, Huaycana auspiciando, pues, ¿no?, en todas las estaciones de cafetería de Impacto, porque ellos recuerdan con mucho cariño, pues, haber estado en ese espacio ahí, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las historias que me gusta mucho compartir, porque también tiene ese impacto social en el centro, ¿no? Entonces, no sé si la gente sabe mucho sobre la guayusa, pero es una planta que crece en la sombra, y cuando tú le das incentivos a los guayuseros al abrir mercado de plantar más guayusa, pues le quitas el incentivo de hacer tala de árboles, porque esa sombra debe venir de árboles más grandes. Entonces es algo que es una planta agroforestal, ¿no? Entonces que es muy raro que tú encuentres un mercado bueno para eso, ¿no? Entonces es muy lindo ver que todos estos mundos pues se han juntado, y que tenemos resultados verdaderos que hemos podido pues ingerir en la vida incidir en la vida de tanta gente. Qué interesante y qué bonita historia. Espero que la gente esté igual de emocionada que yo
Ahora, quisiera que nos cuentes un poquito sobre los retos que han tenido, ¿no? Porque hasta ahora es como una historia de amor, por así decirlo, ¿ya? Uy, retos todo el día, Sí, ¿no? sí, claro, me imagino, ¿no? Sí, ahí Pero- todas las canas, cada uno tiene nombre. Pero más tal vez de algún punto de quiebre que te acuerdes, de estos puntos de inflexión en los cuales si las cosas no se alineaban o si tal vez no sé, un día después te rendías, tú no estarías acá. Tal vez en algún proyecto, tal vez con impacto, no sé si se te viene alguno a la mente. Yo creo en que específico. el más importante, porque también tenía un aspecto importante para mi vida, ¿no? Es el momento que empieza la pandemia, porque yo en ese momento, yo tengo mellizos de 4 años, ¿no? Y había dado a luz de mellizos, un embarazo complicadísimo, ellos nacieron prematuros, entonces muy delicaditos, muy chiquititos, ¿no? Ya. Y claro, yo sí anuncié a mi equipo, dije, miren, o sea, técnicamente el IES me da 3 meses, pero me voy a tomar 6 porque son 2, ¿no? Ya. Entonces, yo me voy de 6 meses, adiós. Entonces, bueno, pues adiós, Michelle, estaremos Chao. aquí, tú tranquila, vamos a mantener todo adelante, ¿no? Y justo esos meses, claro, yo estoy acostumbrada a un ritmo de vida muy grande, entonces yo leo vorazmente también, entonces yo estaba muy consciente de que el COVID venía. Wow, o sea, estás hablando del 2019, ¿no? Diciembre. Claro, inicios de 2020, claro, dio a luz como la primera semana del 2020 y empiezo a leer. Yo estaba muy consciente de que eso venía y empecé a leer estos informes de Endeavor en Asia para emprendedores. ¿Qué les dicen a los emprendedores en Asia, en los diferentes países donde empezaron a cerrar? ¿Cuáles son los 5 casos, las 50 cosas que tienes que hacer? Y yo, ¿pero qué será? ¿Será que llega? Y me acuerdo llamándole a la Carito, ¿no? Que manejaba coworking en esa época, ahora es co-CEO, y decirle, esto se viene caro y necesitamos aguantar como sea. O sea, así tenemos que manejarlo. Y sin querer queriendo, semanas más tarde, había tenido que abandonar mi permiso de periodo de maternidad y dedicarme 100% junto con todo el equipo a sacar adelante Impacto, porque se nos venía abajo, ¿no? Lo primero pues, que se venía abajo es el coworking. Claro. Entonces negociar con una gente, con otra, fueron también momentos muy lindos, ¿no? Clientes que hasta ahora están en el coworking nos dijeron, no, ustedes nos vieron nacer. Son como la mamá de nuestro emprendimiento y nosotros vamos a dejarles caer. Vamos a pagarles arriendo, así estén cerrados hasta cuando aguantemos. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Claro. También, claro, darnos cuenta que teníamos que pivotear muy rápidamente nuestro modelo de negocio, estar en el teléfono todo el tiempo, llamar a todas las redes internacionales, ¿no? Para decir, aquí estamos, por favor, no nos dejen caer, ¿no? Y fue muy lindo ver la respuesta de nuestros colegas de otras redes internacionales, de la comunidad de empresas B, la comunidad más amplia de organizaciones que apoyan al emprendedor. Decir, nosotros también estamos aquí, les vamos a apoyar. ¿Qué necesitan, no? Entonces ese punto de quiebre fue lindo, se sufrió mucho, creo que hasta ahora estamos, ¿no? Todavía sanándonos de todos esos traumas, ¿no? Pero fue lindo poder haber surgido, ¿no? Haber negociado todo lo que se pudo hasta poder reabrir Aguantar, más adelante, ¿no? Claro que sí. Sí, es verdad. Wow, qué loco y qué chévere, en serio, felicitaciones Sí. por esto. Ahora, para todos estos emprendedores que ven el futuro un poco mejor, que saben que podemos aportar desde nuestra cancha, tienen muy buenas intenciones y quieren hacer muchas buenas acciones, pero siempre se puede hacer un modelo de negocio de estas buenas acciones y de estas buenas intenciones. Es decir, cualquier proyecto social puede convertirse en algo rentable. No, la respuesta es no. O sea, quisiera poder decir que sí. Recientemente estaba hablando con unos colegas en sociedad civil que tienen mucha curiosidad del sector privado y les decía, miren, les voy a repetir lo que ustedes ya saben, no porque no sepan, pero que es importante acordarnos, ¿no? Acuérdense del 3er grado de primaria, ¿no? El terruño. Entonces hay 3 sectores, ¿no? Yeah. El público, sociedad civil y privado. Cada uno se maneja con sus reglas. Cuando estás en el sector público, el dinero tiene que manejarse bien porque no es tuyo, es de la ciudadanía y tiene que hacerse de manera, o sea, pública, ¿no? De acuerdo a las reglas, derechos humanos, leyes, bla, bla. El sector sociedad civil también tiene sus reglas, ¿no? ¿Cómo levantas dinero?
¿no? Financias mediante donaciones, grants, fondos no reembolsables, etc. Y tu objetivo es gastarte ese dinero. No puedes quedarte con nada al final porque eso está mal. Tienes que gastarte porque te están dando para que generes impacto. Y en cambio, en el mundo del sector privado, estás ahí pues, para no gastarte, ¿no? Tienes que gastarte lo menos posible para que haya un margencito al final para devolverle a tu inversionista. Y yo les recuerdo de estos 3 sectores porque es importante saber que también la manera, o sea, la razón de ser de cada uno, también hay que respetarla, ¿no? Y si tú no la respetas, pues terminas teniendo un modelo no tan bueno. Entonces, en el sector sociedad civil debería estar ahí, ¿no? Para resolver, junto con el sector público en muchos casos, problemas o retos que el mercado no resuelve o que el mercado hace peor, ¿sí? Ok. Entonces, cuando tú tienes problemas o retos que, por ejemplo, que la gente con cierto tipo de discapacidad no encuentra empleo, pero tienen otro tipo de capacidades geniales, es una falla de mercado. Claro que sí. ¿No? Entonces, habrá cierto tipo de discapacidades para las cuales no hay mercado. Entonces, para esas discapacidades, obvio que necesitas trabajar con una fundación. O sea, si la persona está en una situación que no puede valerse por sí misma, no le vas a pedir también que, bueno, también póngase a hacer pan para hacer una panadería social. Ridículo, ¿no? Lo mismo con el sector privado. Cuando tú tienes un sector privado, están ahí, o sea, las empresas están ahí para resolver problemas que sí tienen resolución en el mercado. Que alguien tiene demanda y que está dispuesto a pagar para que le solucionen ese problema. Yeah. Si te pones a pensar, hasta TikTok está resolviendo un problema. Soledad, aburrimiento, falta de otras cosas que hacer, qué sé yo, ¿no? Pero es un problema que están resolviendo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esa manera, dices, no, obviamente hay situaciones humanitarias, situaciones de derechos humanos, temas que tienen que ver con la democracia, que tienen que ser financiados por las fundaciones sin fines de lucro, con grants, porque alguien tiene que ayudar a que ese problema se resuelva, porque con las leyes del mercado nunca se va a resolver. Wow. Pero hay otros que sí. Y que son la gran mayoría en realidad, ¿no? Si tú te pones a pensar, tú dices, ponte a pensar el tema del trabajo de los refugiados. El trabajo es un tema que tiene leyes de mercado, ¿no? De oferta y demanda. Entonces, ¿por qué no inventarse una manera de generar esa solución? Entonces, creo que, o sea, no quisiera llenar mucho, puedo dar un curso pues, de todo un semestre sobre esto, pero hay que recordarlo, ¿no? Que si tú te piensas a pensar qué problema estás resolviendo con el trabajo, con la empresa, con la fundación con la que estás creando en este momento, y te haces la pregunta, ¿esto puede ser resuelto por el mercado? Ahí es cuando surgen los modelos de negocio de impacto social o ambiental. Qué interesante. Ahora, la contraparte, las corporaciones más grandes y que más destruyen a nuestro planeta, ¿pueden hacer bien las cosas? ¿Pueden cuidar un poco más este planeta? Teniendo en cuenta que probablemente sus objetivos, que están completamente obsoletos, son maximizar las utilidades a sus accionistas y que muchas de ellas todavía siguen trabajando bajo esta premisa. Yo creo que depende del liderazgo, ¿no? O sea, creo que nos olvidamos mucho que las corporaciones están hechas de seres humanos y que los seres humanos tienen valores y que hay corporaciones muy grandes en las cuales han habido CEOs que de verdad han movido las bases del sector privado solo porque tienen valores distintos, ¿no? Ahí está Paul Polman, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es importante tomar en cuenta que, o sea, yo soy un optimista, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que esos nuevos liderazgos tienen que lograr llegar en ese momento, pero también jugando con las reglas. El sector privado nunca va a funcionar de otra manera. Siempre va a tener que maximizar los retornos de sus accionistas. Siempre. El cómo los hace es lo que puede cambiar. Claro. El plazo en el que los hace, pues lo que puede cambiar. Y los accionistas, que es donde ahora yo trabajo, es mi trabajo a tiempo completo, los valores de los accionistas, los valores de los financistas también pueden cambiar cómo funciona el sector privado. Entonces creo que hay que pensar de una manera optimista, ¿no? Ojalá algún rato cambie. Sin defender a ninguna de estas corporaciones, pero tampoco quiero decirles, no valen para nada, vamos. ¿No? Claro, lo que me parece interesante de la época en la que estamos entrando es que no solo tenemos consumidores más conscientes que nunca, que investigan los productos que están consumiendo
Y al mismo tiempo tenemos tanta exposición en redes sociales sobre cómo funcionan estas empresas, que siento que simplemente ya no pueden salirse con la suya. Es como incluso por hacer buenos negocios, por mantener una buena rentabilidad, tienen que hacer mejor las cosas. Y es algo súper lindo verlo, ¿no? Porque a veces por las razones equivocadas, por presión social o lo que sea, terminan haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, es verdad. Y los valores generacionales también cambian. La gente ya no quiere comprar cosas que pues vienen manchadas de sangre o de petróleo o de, ¿no? De inestabilidad, de manos esclavas, ¿no? Ya nadie quiere comprar eso, ¿no? Y los que lo hacen, creo que tarde o temprano, pues, el momento que pueden cambiarse, pues lo hacen. Entonces, creo que hay una oportunidad grande en ese sentido y creo que muchos de los personas de negocios, los líderes empresariales, lo saben y saben que tarde o temprano tienen que cambiar, ¿no? Claro sí. Que sí. Ahora, continuando un poquito con la línea del tiempo, entiendo que Impacto ha sido justamente el lugar de nacimiento de proyectos muy bonitos en el país y ¿por qué no en el mundo? Y me estabas contando que estás como en una tercera etapa, ¿no es cierto? Sí. Estás entrando en una tercera etapa. Sin antes de entrar a eso, no sé si hay algo relevante igual que quieras mencionar de la segunda, que tal vez la gente deba conocer sobre todo lo que hiciste con Impacto y todo lo que se ha logrado. Creo que algo que fue siempre interesante es que estábamos pensando en cómo apoyar a la construcción, a la dinamización de un ecosistema de emprendimiento, ¿no? De emprendimiento social, ambiental. Y cuando uno dice que es ecosistema, también te acuerdas del terruño, ¿no? El agua, la lluvia, el viento, la calidad de la tierra, eso es el ecosistema, ¿no? Así es. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos construir es un ecosistema que sea más una jungla que una granja, ¿no? Como este famoso libro como The Jungle, ¿no? Que habla de crear ecosistemas en los cuales que son resilientes, porque si tú construyes una granja, estos grandes proyectos, ¿no? Públicos, estatales, que dicen, oh, pues aquí vamos a contratar a un granjero, una persona que haga el agua, otro que traiga las semillas, otro que les enseñe no sé qué. Pues si falla el señor del agua, se acabó todo. Claro. Si el granjero elige a alguien más y viene otro granjero, se acaba. Si las semillas salieron fallucas porque en lugar de comprar las mejores, le compraron al primo del granjero, falla. Entonces, es un ecosistema muy, no sé, muy frágil. Sí, frágil. Pero en cambio, justo. Cuando tú tienes una jungla, que pues nadie es el dueño ahí, nadie es el rey, tú tienes una situación muy resiliente, porque el rato que se cae hasta el árbol más grande, sobre ese árbol caído se hace la casita, las hormiguitas, que luego hay todos estos hongos que se crean y esos son los que dan las vitaminas para otros que crezcan y se crece otro árbol o 3 árboles más de distintas especies sobre eso. Entonces, eso es lo que es un ecosistema bueno y es lo que estábamos construyendo. Y cuando estábamos pensando, bueno, pues ahora sí que ya hay emprendedores que tienen lo que necesitan, que saben lo que están haciendo, ahora sí necesitamos que alguien les financie, ¿no? Yo tengo una red muy grande de colegas en temas de inversión de impacto a nivel global. Dije, bueno, ahora sí es el momento de invitarles a que inviertan, pues, ¿no? Que vean lo lindo que está esto. Entonces, era más o menos años 5 o 6 en el cual estábamos en Impacto y dijimos, ya, invitémosles, trajamos a los mejores, que presenten, que se enamoren de lo que estamos haciendo a nivel regional. Ya no era solo Ecuador, ya era, pues, otros países en la región andina. Y los trajimos y fue lindo. Y todos nos dijeron lo mismo, esto es hermoso, ustedes están haciendo cosas divinas. Pero el nivel y el tipo de financiamiento que nosotros damos, pues no da. Nosotros financiamos, la cosa más chiquita es tal vez $1 millón, ¿no? Yeah. Ustedes, sus emprendimientos, el más grande estará facturando 100,000. Entonces, creo que tenemos todavía una brecha grande, ¿no? Estamos acostumbrados de que el más chiquito en México, en Brasil, es $1 millón. O sea, ¿quiénes son ustedes, no? Y ahí es cuando nos dimos cuenta que, ok, hicimos lo que teníamos que hacer, ver si venía alguien de afuera a invertir, pero también nos dimos cuenta que necesitaban esa comunidad del extranjero, necesitaba tener su contraparte, su apoyo, su colega, su coinversionista local, y así fue que decidimos lanzar Impacto Capital, que es este fondo de inversión para impacto social y ambiental para la región andina.
Entonces somos el primer fondo de este tipo que cubre toda la región andina y que lo diseñamos no como estos fondos VC de, no sé, de Venture Capital que buscamos 100X, ¿no? Entonces no es un fondo que está creado para financiar cebras, no unicornios, ¿no? Entonces nosotros no buscamos estas empresas tech de unicornios que van a crecer enormemente. Para eso hay otros colegas que son geniales, que sí financian eso. Pero nosotros estamos financiando lo que nadie más financia, pero que tienen enorme potencial, que son estas empresas que aspiran a ser pymes bien puestas, de muchos años, que van a crecer, que van a ayudar a su comunidad y que no están esperando hacer un exit, que no quieren venderse a, no sé, a Microsoft algún día, sino que quieren quedar bien, estar bien, ¿no? Qué chévere. Resolver problemas, ¿no? Para su comunidad. Y eso es lindo porque ya estamos haciendo algunas inversiones y esto lo empezamos en el 2021 y ahora Impacto Capital hemos logrado el 80% del levantamiento de capital que queremos nosotros invertir y ya hemos invertido en 4 empresas. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí, es lindo. Qué interesante. Felicitaciones. Ahora, para todas estas personas que quieran acceder a este capital, ¿qué consejo les podrías dar? ¿Dónde deben poner los huevos, por así decirlo? ¿En qué canasta? Sí, creo que más allá de una canasta, yo diría que para el tipo de empresa que buscamos de financiar, no todas obviamente, que recuerden que el mejor capital es el de sus clientes. Entonces, si tú quieres crecer y necesitas más dinero, vende más. Empecemos por ahí, ¿no? Ya, perfecto. Porque eso te genera un tipo de cultura interna, ¿no? No solamente del CEO, de todos los vendedores, del producto, de todo, que es muy importante en esa etapa de crecimiento. Entonces, nosotros por eso es que financiamos empresas que facturan desde los $100,000 hasta los $500,000 al año. Ya. Que es lo más chiquito que vas a encontrar en todo, creo que todas las Américas, ¿ya? Pero es porque decimos, bueno, pues si estás vendiendo 100,000 al año, o sea, de verdad, estás enfocado en tu producto, en tu consumidor y ya estás generando esta cultura un poquito frugal, ¿no? De solo financiarte con lo que te paga tu cliente. Y eso es lindo porque eso significa que vas a tener una empresa muy sana a largo plazo. Y todo el mundo quiere financiarte de ahí. Claro, y en este equilibrio entre la parte social y la empresarial, es importante cuidar eso porque siento que puede ser peligroso que busques ser apadrinado y que la gente te auspicie o te financie porque eres buena persona o estás actuando Claro, no forma... debería ser, claro. O sea, también ya estás facturando más de $100,000. Pues alguien que no es tu mamá, tus primos y tal vez la gente que va... O sea, que tu producto de verdad le gusta a la gente. Exacto. Y tienes compras, ¿no? Y recompras. Sí. Eso significa que eres un emprendimiento de verdad y no un proyecto social que tal vez vende mermeladas y tal vez por pena la gente, qué pena, tome, ¿no? Sí, que sí hay muchos de esos, yo siempre les compro, siempre les compro, ¿no? Pero creo que en realidad, claro, para financiar yo necesito ver un emprendedor, una emprendedora que me muestra la facturación. Eso es lo más clave, ¿no? Y que se ha manejado con su propio flujo de caja. Qué chévere, buenísimo. Justamente íbamos a tocar este tema, la tercera etapa en la vida de Michelle. No sé si nos puedes contar un poquito. Bueno, claro que sí, creo que para eso es importante hablar un poco del cierre de esa segunda etapa, claro que ¿no? Sí. Porque para nosotros creo que fue un proceso muy lindo e intencional modelar para nuestra comunidad cómo se ve el ciclo completo de un fundador, ¿no? Entonces yo en mi caso era cofundadora, ¿no? Pero también era la CEO, ¿no? Entonces, la persona que da la cara, la que está en las entrevistas, ¿no? La que ve la dirección y todo. Y creo que habiendo visto mucho de la relación de los líderes con el poder, ya sea líderes del sector público, sociedad civil y privado, dijimos, no, pues, si yo siento, digamos, que puedo dar más, también que tengo todo un mid-management, ¿no? Como toda una fila de gente, pues, súper recontra capaz dentro de Impacto, que está buscando crecer y no tiene dónde porque yo estoy ocupando ese puesto. Entonces, tengo la responsabilidad de que Impacto me trascienda. Y eso es duro para el ego de uno, para decir, wow, Impacto le podría ir mejor sin mí. ¡Ah, qué dolor, ¿no? Claro.
Supongo que hiciste mucha introspección durante mucho Sí, tiempo. mucha introspección, creo, sí. Pero creo que nadie salió de la pandemia, pues, sin haberla hecho. Entonces, creo que en ese caso, claro, haber pensado que este es el momento y darle ese aire, ¿no? Creo que muchas veces los CEOs, las CEOs tenemos esta linda habilidad, pero también puede ser un habla doble filo de llenar mucho espacio. Sí. Cuando tú entras en una habitación, llenas del espacio. Y cuando entras en una habitación con otra gente de tu equipo, pues ese espacio o te haces chiquito, que es contraintuitivo, para que otros lleguen, o simplemente sales y le das aire, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera que yo podría explicarlo. O sea, creo que es muy etéreo, no es lenguaje empresarial de ninguna manera. Para nada. Pero también, no sé, creo que mucho en el mundo empresarial es intuición. Mi intuición era esa. Creo que la intuición también de mi equipo, o sea, al comienzo fue duro entenderlo, pero creo que también lo respetaron y dijeron, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? Te vamos a extrañar mucho. Claro. Y así fue así como planificamos esta salida. Yo tenía que haber salido como para noviembre, pero justo unos meses antes me ofrecieron un trabajo en una empresa de tecnología. Y me dijeron, pues, ¿puedes salirte antes? Dije, ok, dame un momento porque tenemos que coordinar esto bien. Claro. Y en ese mes nosotros hicimos varios puntos de contacto con diferentes personas de nuestra comunidad, colegas, financistas, corporativos, emprendedores, coworkers, y dimos mucho espacio para que la gente pregunte y pregunte y pregunte y pregunta, pero ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué va a pasar? Porque era nuestra responsabilidad ser no solo transparente, pero de nuevo, modelar ese ciclo completo, porque si nosotros no somos ejemplo, ¿no? Si siempre estuvimos nosotros un pasito adelante de todo esto, creo que era importante poder modelarlo con todos y decir, miren, aquí estoy yo, con todas mis fallas, con todo lo que hice bien, con todo lo que hice mal, y me da gusto poder cerrar este ciclo. Entonces creo que eso es lo que da también paso a ese tercer capítulo, ¿no? Porque creo que después de darle 10 años de mi vida a un proyecto con tanto cariño, con tanta localidad, que es a lo que yo quise venir a hacer, encontrar cuál es mi siguiente paso, pues esa ha sido mi transición, ¿no? Es un lindo espacio liminal en el cual uno se va reinventando. Entonces sí, estuve un tiempo en esta empresa de tecnología en Chile, lindo equipo, aprendí muchísimo. Creo que yo tenía un poco más de ambición en el lado, digamos, en el lado de impacto. Y también era un momento difícil, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan que hubo todo el cambio de la tasa de interés en Estados Unidos, pues cambió Claro. la manera en que invierten los venture capitalists y estaban... Había muchísima liquidez. Sí, exacto, sí. Entonces bajó la liquidez, ¿no? Entonces en ese sentido, y era un momento difícil para la empresa, pues yo dije, no, creo que es un momento, creo que nos encontraremos cuando sea un buen momento para que puedan pensar más seriamente en el propósito y lo siguen haciendo, lo hacen muy bien. Y yo decidí, pues, tomarme un tiempo y duró una semana antes de que me llegó como esta cosa mágica, ¿no? Que fue la oportunidad de dirigir el contenido y la estrategia para SOCAP. Paréntesis, SOCAP es el evento de inversión de impacto más grande del mundo. Es, digamos, fue una de mis inspiraciones más grandes. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir a SOCAP hace muchos años, cuando empezábamos Impact, y decía, algún día quiero que seamos así, porque es un evento enorme. Ahora son 3,000 personas, pero ha llegado a ser 7,000 personas de todo el mundo. Inversionistas que invierten en proyectos de impacto social, en empresas de impacto social, no pequeñitas, grandotas, ¿no? Y ahí te topas, no sé, con el CEO de Patagonia y con el man de Ben & Jerry's, ¿no? Con estas empresas a las cuales todos queremos llegar a ser, que han modelado tan importantemente lo que es una empresa con propósito para todos nosotros, y que estén ahí, que sean parte de tu comunidad y que te digan colega. Entonces, claro, mucho de esa inspiración vino de haber asistido a SOCAP como una ecuatoriana, ¿no? Claro. Mira, ¿dónde eres Ecuador? Yo no sabía que en Ecuador hay esta gente, ¿no? Para años después, ahora ser, ¿no?, la directora ejecutiva, cuando me nombraron, fue una sorpresa para toda esta comunidad. Decían, ¿pero cómo? Pues si tú vives en Ecuador, ¿te vas a vivir en San Francisco? Yo no, les dije que yo lo hago desde aquí, porque pandemia, ¿no? O sea, sí. Post pandemia, todo el mundo trabaja de donde está. Exacto. Yo soy muy feliz acá. Y creo que
ha sido hermoso porque tengo este rol tan lindo de medir el pulso a nivel global, de dónde está la conversación en torno a temas de impacto social y ambiental, qué afecta a los inversionistas, qué tipo de innovaciones financieras se están creando para poder financiar más y mejor a todas estas empresas de impacto social, averiguar más de estos experimentos hermosos que le dicen el blended finance, que es las finanzas mezcladas, ¿no? Que agarras, y hay fundaciones que financian, digamos, la parte que no está resuelta del mercado de un proyecto y viene luego el inversionista y financia la parte que sí tiene resolución de mercado para generar más impacto social de manera catalítica. Entonces hay cosas hermosas. Me siento muy colega de mis colegas de inversionistas de impacto porque todavía estoy involucrada en Impacto Capital. Es la única cosa de la cual no salí para nada. Y esa reinvención de mí mismo y pensar que hace 10 años no sabía ni qué es un modelo de negocio. Era abogada de derechos humanos y nunca había manejado una empresa, a ahora ser una inversionista de impacto. Y sentirme cómoda con todas las conversaciones financieras, con todas las conversaciones de modelo de negocio, pero también las conversaciones que tienen que ver con el propósito y cómo te aseguras que el impacto se cree en las empresas, ¿no? Entonces ha sido un lindo camino, una transformación enorme que también en muchos momentos nunca pensé que iba a lograr hacer esa transformación interna de sentirme merecedora de donde estoy, ¿no? Todo el mundo tiene sus momentos de, no sé, que te sientes un poco impostora, pero es lindo, ¿no? Es lindo poder tener esta transición hacia el trabajo global, que es a lo que yo estaba acostumbrada antes de vivir acá. Y esta vez en este mundo tan lindo que sigue creciendo, ¿no? De la inversión de impacto. El año pasado, por ejemplo, la inversión de impacto llegó por primera vez a $1 trillón a nivel global. Entonces, hay mucho dinero que busca empresas de impacto social y ambiental y que a veces pues, no encuentran qué invertir. Entonces, es muy lindo pues, saber que estoy ahora de ese otro lado y vengo del lado de generar más oportunidades, ¿no? Entonces es hermoso. Qué lindo, felicitaciones y una inspiración completa. Gracias. Como para ir cerrando el podcast, me hablaste de este pulso, de esta intuición que tienes sobre la importancia que tiene ciertas discusiones a nivel global, focalizándonos un poquito en Ecuador. ¿Cuáles son estas conversaciones hoy por hoy, en este mayo de 2024? ¿Dónde se están quemando las papas? ¿Dónde debemos regresar a ver? Y no solo ver como ciudadanos ecuatorianos, sino como individuos podemos tal vez levantar un poco la voz, juntarnos, armar proyectos. ¿Cuáles son estas diferentes áreas donde deberíamos actuar como ecuatorianos? Creo que últimamente he estado muy metida, hay como un sector de inversión de impacto, hay como un subgrupo de inversionistas de impacto que le dicen Nurture Capital, que es, no sé qué significa Nurture, pero el capital del cuidado. Cuando invierten en ti, como fundador, no solo invierten en tu empresa, pero también ponen un dinero aparte específico para apoyarte en tu salud mental. Porque es un aspecto importantísimo del riesgo. Si te pones a pensar, si yo hubiese invertido en Rappi, ¿no? Y los fundadores de Rappi tienen un colapso nervioso, pues se acaba todo. Así es. ¿No? Entonces hay que cuidar mucho de la salud mental, ¿no? Entonces este capital de cuidado que existe, entonces, porque es algo que me interesa mucho, tengo mucha curiosidad. También lo he estado explorando, ¿no? De otras maneras, y hay un artículo hermoso que acaba de publicar una experta mexicana, pero junto con otros autores alrededor del mundo, en el Stanford Social Innovation Review, que habla del trauma sistémico y de cómo este trauma sistémico existe primero. Existe el trauma sistémico, ¿no? Cuando todos estamos traumados de algo, ¿no? Pero cuando hay algo tan grande, ¿no? Como la violencia, la inseguridad, son cositas que se nos vienen a la cabeza y uno ¿no? Les pones en una cápsula y les guardas y les escondes. Ojalá que no te afecten a tu trabajo, pero te afecta. Y cuando tú sumas todos esos y te das cuenta que la manera en que nos relacionamos entre nosotros, en la cual confiamos entre nosotros, ¿no? Todo negocio es confianza. Más allá de cualquier contrato firmado es confianza.
La manera en la cual se construye una economía tiene todo que ver con ese trauma sistémico. Y lo lindo que ella dice es que un trauma sistémico puede sanar. Wow. Entonces creo que esta conversación es donde yo intuyo que deberíamos estar muy pendientes los ecuatorianos. Yo sé que suena lo más lejano al mundo empresarial posible, pero no hay nada más cercano. Yo creo que no, tu intuición está en el lugar correcto. Sí. Es fascinante, porque al final del día la empresa y todo lo que hacemos está centrado en nuestra humanidad. Y si empieza a fallar la parte psicológica de esta humanidad, nada se hace. Exacto, Así te es. tomas menos riesgos, confías menos en la gente. La gente con miedo no puede innovar. Entonces, claro, obviamente tenemos que, ojalá, ¿no? Ver que el contexto cambie. Pero incluso dentro de los contextos más difíciles, ¿no? Es que nosotros podemos esperar más y mejor de nuestra propia gente, ¿no? Creo que era Nelson Mandela que dijo que tú puedes juzgar el carácter de una persona no cuando está en lo mejor del mundo, cuando hay seguridad y la inflación está baja y las tasas de interés geniales y hay mucha bonanza. Pues eso no es carácter. Pero tú vas a juzgar el carácter de las personas cuando están en lo más difícil. Y creo que en ese momento, es cuando tú decides, ¿no? Qué tipo de persona eres y qué tipo de persona vas a ser. Y de eso sí tú tienes injerencia, tú tienes agencia de cómo vas a reaccionar a toda esta situación tan difícil que nos rodea, ¿no? Michelle, qué gustazo conversar contigo. Una inspiración completa. Muchas gracias. Ojalá podamos conversar a futuro en tu cuarta etapa, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Y nada, si es que la gente te busca en redes sociales, ¿hay alguna en la que hagas publicaciones o quieres que te sigan? Sí, claro. Creo que LinkedIn ha sido mi red más cercana últimamente. Ahí hablo mucho de temas de inversión de impacto. Justamente ¿no? Las cosas que voy descubriendo en este proceso tan lindo de generar contenido para SOCAP, para esta conferencia, pues lo comparto con mucho gusto porque me parece una linda oportunidad de ir generando también ese pulso y esa intuición en otros. Interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti.